en pleno funeral de mi padre, cuando el sacerdote acababa de decir si alguien quiere dedicar unas últimas palabras. Un hombre que yo no conocía se levantó de la última fila, dio unos pasos al frente y dijo en voz alta: Clara, sin temblar, tu padre tenía otra familia. El silencio que cayó después fue tan pesado que hasta las flores parecieron inclinarse. Yo me quedé con el vaso de café a medio camino, entre la mesa y mi boca. Mi madre, sentada junto al ataúd, apretó el pañuelo con tanta fuerza que pensé que se le iba a romper la piel de los dedos. El murmullo suave que llenaba la sala velatoria se apagó de golpe, como si alguien hubiera cortado la luz. Antes de seguir, quiero preguntarte algo a ti, que estás escuchando mi historia, si en el funeral de tu propio padre, frente a toda tu familia, alguien se levantara para decir que él llevaba una doble vida. ¿Qué harías? ¿Te levantarías a defenderlo? ¿Saldrías corriendo? ¿O te quedarías congelado como me quedé yo? La sala olía a flores blancas, a café recalentado y a ese desinfectante barato que siempre usan en los velorios. En las paredes, los cuadros religiosos parecían mirar hacia otro lado. El aire acondicionado zumbaba con indiferencia. Todo era familiar, triste, dentro de lo esperado. Hasta que ese hombre abrió la boca, lo miré mejor. Tenía unos 30 y pico de años, ni joven ni viejo. Llevaba una camisa sencilla, sin corbata, zapatos limpios pero gastados. No parecía un loco, no parecía un borracho, no parecía alguien que hubiera entrado por error. Tenía los ojos rojos, sí, pero no de alcohol, de haber llorado. ¿Qué has dicho? Escuché que mi tía murmuraba, sin levantarse de su silla de plástico. El hombre respiró hondo. Sus manos estaban cerradas en puños a los lados del cuerpo, como si cada palabra le costara atravesar la garganta. Dije, repitió que tu padre tenía otra familia, y yo. Miró hacia mí, directamente, como si me hubiera reconocido, sin imaginarme nunca yo soy parte de esa familia. Fue como si el piso se inclinara a unos grados. Mi primera reacción fue pura negación, no porque tuviera pruebas de lo contrario, sino porque simplemente no podía procesar esa frase dentro del paisaje que tenía delante: el ataúd de mi padre abierto, su rostro maquillado, su traje oscuro, la cruz detrás, mi madre de negro a su lado, y alrededor, primos, tíos, vecinos, compañeros de trabajo, mi padre, el hombre que llegaba cansado, que se quejaba de la espalda, que los domingos preparaba asado en el patio cuando podía, el que me repetía la familia es lo más importante mientras me ponía la mano en el hombro. Ese hombre, según el desconocido, tenía otra familia. Esto es una falta de respeto, soltó de inmediato mi tío mayor, levantándose a medias. Estamos despidiendo a un muerto, no es momento de... Justamente por eso vengo hoy, lo interrumpió el hombre, sin subir el tono, porque también era mi padre, y señaló el ataúd sin acercarse demasiado, también es mi velorio. El sacerdote, que estaba aún junto al atril con el librito en la mano, carraspeó, incómodo. Hijo, quizá, empezó a decir. No soy hijo de usted, respondió el hombre, con una media sonrisa amarga. Soy hijo de él, y quiero que eso, por lo menos, se escuche una vez en voz alta. Sentí la mirada de todos moverse como una ola invisible, del hombre, hacia mí, de mí hacia mi madre, de vuelta al ataúd, como si buscaran en nuestro rostro una confirmación, una grieta, un sí, es verdad o un no, está loco. Mi madre no dijo nada. Eso fue lo que más me asustó. Si hubiera saltado, si hubiera gritado que era mentira, si hubiera mandado sacar a ese hombre de la sala, tal vez yo habría tenido claro de qué lado ponerme. Pero se quedó ahí, con los labios apretados, los ojos fijos en el crucifijo, las lágrimas detenidas en algún punto, donde no caían ni volvían atrás. Señor, dijo por fin el sacerdote, tratando de sonar firme, entiendo su dolor, pero este no es el lugar. Es el único lugar que nos dejaron, respondió el desconocido, porque mientras vivió, él nunca dijo nuestros nombres aquí. Así que sí, lo sé,
esto no se hace, pero ya se hizo. Hubo un murmullo. Una prima mía se tapó la boca. Mi tío repitió que falta de respeto como un mantra. Yo no sabía qué pensar. Hasta ese momento, si alguien me hubiera preguntado quién era mi padre, habría respondido sin dudar, un hombre trabajador, reservado, que no hablaba mucho de sí mismo, pero que había estado ahí, más o menos, cuando lo necesité. Había detalles que nunca me habían cerrado del todo. Claro, viajes repentinos por trabajo, fines de semana de última hora, en otra ciudad, llamadas que atendía desde el balcón con voz baja. Pero, ¿qué familia no tiene silencios? ¿Qué padre no es un poco distante a veces? Siempre pensé que eran cosas mías, que yo era demasiado desconfiada. Ahora, ese hombre en medio del salón velatorio estaba usando todas esas piezas sueltas para armar otro cuadro. El sacerdote dejó el librito sobre la mesa y dio un paso hacia él. ¿Cómo te llamas?, preguntó, en un tono más humano. Me llamo Daniel, respondió el hombre, y él volvió a mirar el ataúd. Es también mi padre. Lo digo una vez más, por si alguien aquí tiene dudas de por qué estoy parado en este salón. Su voz no temblaba, pero sus ojos sí, y lo que más me desconcertó fue que, cuanto más lo miraba, más rasgos familiares encontraba. La línea de la mandíbula, la manera de pararse, con los hombros un poco hacia atrás, las manos grandes, como las de papá. Se parece, pensé, y ese pensamiento me dolió como si fuera una traición. Mi tío avanzó un paso. Mira, Daniel, o como te llames, escupió, cargando el nombre de veneno, si has venido a sacar dinero, te equivocaste de momento. Mi hermano fue un hombre decente, y no vamos a permitir que alguien venga a manchar su memoria el mismo día en que lo enterramos. Daniel no se movió. No quiero dinero, dijo. No quiero nada de ustedes. Lo único que quería era despedirme de él sin tener que esconderme detrás de una puerta, pero parece que ni muerto me lo permiten. Se giró hacia mí. Sus ojos, de un marrón oscuro muy parecido al mío, se clavaron en los míos. Lo siento, me dijo, de verdad lo siento. No estás obligada a creerme. Solo pensé que tenías derecho a saber con quién te estabas despidiendo. Y ahí, por primera vez, sentí rabia. No hacia él, hacia mi padre, porque sin estar, era él quien nos había puesto en esa situación. El sacerdote levantó la mano, como pidiendo calma. Si les parece, propuso, podemos hacer un pequeño receso, tomar aire, conversar con más tranquilidad. Este no tiene por qué ser un tribunal, pero se siente como uno, pensé, como si de pronto todos estuviéramos siendo juzgados, el muerto, por lo que hizo, Daniel, por lo que dijo, nosotros, por lo que sabíamos o por lo que elegimos no ver. Me acerqué a mi madre y le susurré, mamá, ¿tú sabías algo? Ella tardó en responder. Sus labios se movieron como si buscara la palabra correcta para no romperme del todo. No así, dijo al final, con la voz rasgada. No así, y ese no así abrió un agujero bajo mis pies, porque no era un no, era un no del todo. El sacerdote le pidió a Daniel que lo acompañara un momento afuera de la sala. Contra todo pronóstico, Daniel aceptó. Antes de dar la vuelta, dejó una frase en el aire que se me clavó como una astilla: si quieren echarme, háganlo mirándome a la cara. Ya tuve suficiente de puertas cerradas. Lo sexta salir con el sacerdote. Los murmullos subieron de volumen, como abejorros en una caja. Seguro es un loco, decía una tía. Alguien lo habrá mandado, susurraba otra. Oportunista, escupió alguien más. Yo me quedé en silencio, con la mente llenándose de recuerdos que, de pronto, ya no encajaban en el lugar donde los había puesto. La vez que mi padre se atrasó en mi graduación porque se complicó algo en la fábrica. La Navidad en que desapareció unas horas para comprar un medicamento y volvió sin bolsas. El cumpleaños que olvidó llamarme y luego me dijo que tuvo un día muy lleno. Nunca pensé que pudiera estar con otra familia en esos huecos. Nunca pensé que mi padre, el de mi casa, pudiera ser también el padre de otro hogar escondido.
Pero lo peor todavía no había pasado. Lo peor vino después, cuando descubrí que mi padre había intentado organizar la verdad antes de morir, y aún así nos dejó cargando con las ruinas. El empleado de la funeraria se acercó a mi madre con pasos cuidadosos, como si caminara sobre vidrio. «Señora», dijo en voz baja, «el padre quiere hablar con usted un momento, si le parece. Es importante». Mi madre me miró, como pidiéndome permiso, como si de repente yo fuera la adulta y ella la hija. «Ve, mamá», le dije, «yo me quedo aquí». Ella se levantó despacio. Su vestido negro parecía más pesado con cada paso que daba hacia la puerta. Me quedé sola, sentada en la primera fila, frente al ataúd donde descansaba el hombre que, hasta esa mañana, había sido un rompecabezas que yo creía completo. Tragué saliva. Me acerqué un poco al féretro. Miré su cara, tan tranquila, tan ajena a todo lo que estaba pasando a pocos metros. «¿Quién eras, papá?», susurré. «¿Y por qué decidiste que teníamos que enterarnos así?». La sala estaba llena de gente, pero por unos segundos me sentí completamente sola, como si de repente todos hubieran desaparecido, excepto él y yo y el olor denso a flores. El murmullo continuaba atrás, como un zumbido distante. Yo no escuchaba palabras, solo ruido, hasta que la puerta se abrió de nuevo y vi a mi madre, al sacerdote y a Daniel entrar juntos. Algo en esa imagen me heló la sangre. No se estaban evitando, no se veían como enemigos, al menos no de la forma en que lo harían dos desconocidos absolutos. Había algo extraño, una complicidad vieja, una sombra compartida. Mi madre volvió a sentarse. El sacerdote se detuvo junto al atril. Daniel, esta vez, no se quedó al fondo. Se acercó a la segunda fila y se quedó de pie, a un lado, sin intentar ocupar la primera. El sacerdote respiró hondo y dijo: «Hay algo que tengo que decirles, algo que su padre me pidió que les contara si un día pasaba exactamente esto». Sentí que el corazón me golpeaba en las orejas. Lo sabía, pensé. Él sabía que esto iba a pasar. Sabía de Daniel. Sabía de la otra familia. Y aún así, no nos dijo nada en vida. El sacerdote sacó de dentro de su libro una hoja doblada. El papel estaba arrugado en las esquinas, como si hubiera pasado mucho tiempo ahí, esperando. «Esta nota», explicó, «me la entregó su padre hace meses. Me dijo: padre, no sé si algún día la van a necesitar. Espero que no, pero, por si acaso, guárdela». Miró hacia mí, luego hacia mi madre, luego hacia Daniel. «Me pidió dos cosas», continuó: «que dejara entrar a cualquier persona que viniera aquí y dijera llevar su sangre, y que leyera esto si, en su funeral, la verdad decidía entrar por la puerta con ellos». La sala se quedó completamente muda. Nadie se movió. Hasta el zumbido del aire acondicionado parecía haber desaparecido. El sacerdote desplegó el papel, y yo supe, antes de escuchar la primera palabra, que ese día iba a cambiar para siempre la forma en que veía a mi padre. Ese día, me dije, con un nudo en la garganta, mi padre va a morir por segunda vez, la del cuerpo ya pasó. Ahora muere la imagen que yo tenía de él. El sacerdote empezó a leer. «Si están escuchando esto, es porque yo ya no estoy y porque fallé en decirles la verdad mientras vivía». La voz del sacerdote tembló un poco al leer la letra de mi padre. «No voy a pedirles que me perdonen. Sé que lo que hice no tiene justificación. Solo quiero que, por una vez, dejen que la verdad esté en la misma habitación que mi cuerpo». Un murmullo se levantó en la parte de atrás, pero el sacerdote continuó, firme: «Sí, tuve otra familia. No fue un desliz de una noche, no fue un accidente. Fue una decisión cobarde que fui manteniendo con más cobardía cada año». Sentí que el aire se me acababa. Mi madre bajó la mirada. Sus hombros se encogieron. Daniel cerró los ojos por un segundo, como si ya hubiera leído esas líneas antes. «A ti, hija, la que está escuchando esto con más dolor del que he tenido nunca, quiero decirte algo que no cambia nada, pero que necesito que sepas. No te mentí cuando te dije que eras lo más importante de mi vida. Lo eras».
El problema es que también lo era el miedo. Me llevé la mano a la boca. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo por la palabra hija, sino por esa confesión brutal. También lo era el miedo. Cuando conocí a tu madre, yo ya llevaba años tomando malas decisiones. Pensé que podía empezar de cero. Pensé que bastaba con amar fuerte para que el pasado se quedara quieto. No fue así. Alguien sollozó en la tercera fila. No supe si era de mi familia o de la otra. Nunca fui capaz de cortar por completo con la otra parte de mi vida. Me decía a mí mismo que era por responsabilidad, por no abandonar a nadie. En realidad, era incapacidad de enfrentar el daño que ya había causado. Mantenía 2 mesas puestas, 2 navidades, 2 historias, y en ninguna de las 2 fui el hombre que ustedes merecían. El sacerdote hizo una pequeña pausa. Podría haber parado ahí, pero quedaba más. A ti, que tal vez hoy estás aquí escuchando esto por primera vez en esta casa, hijo, aunque nunca te llamé así en público, sé que te debo algo que no se paga con dinero. Tu nombre completo, tu lugar, tu verdad. No tuve el valor de dártelo mientras respiraba. Tal vez lo único valiente que puedo hacer ahora es no negar tu existencia cuando ya no me queda nada que perder. Daniel se pasó la mano por la cara. Un par de lágrimas se le escaparon, pero no hizo ruido. A sus madres, a las 2, solo puedo decirles que lo siento. A una le prometí una familia que nunca construí del todo. A la otra le pedí un silencio que nunca debí haber exigido. Ambas me dieron más de lo que merecía. A cambio, les di una vida vivida a medias. Mi madre hundió el rostro en el pañuelo. Yo no la había visto llorar así en todo el velorio. Hasta ese momento, su llanto había sido contenido, digno. Ahora era el llanto de alguien a quien le abren la cicatriz antigua en público. No escribo esto para que me compadezcan. Escribo porque sé que cuando me vaya, la verdad va a querer entrar a este salón, aunque yo no esté. Y quiero que, cuando lo haga, no la usen como arma, sino como cierre. Yo fui el que eligió el secreto. No permitan que el precio lo sigan pagando ustedes en mi nombre. El sacerdote respiró hondo. Si se gritan, si se odian, si se niegan el saludo el resto de la vida por lo que yo hice, entonces habré conseguido lo peor, que mi cobardía se convierta en herencia. La frase se clavó en mí, que mi cobardía se convierta en herencia. No puedo pedirles que se amen. Esa sería mi última manipulación. Lo único que me atrevo a pedir es que no se destruyan. No hay un bando bueno en una historia, donde el que debía decir la verdad fui yo y no la dije. El sacerdote bajó la hoja un segundo, tragó saliva y leyó la última línea: perdón no es olvido, lo sé. Si no pueden perdonarme, por lo menos no se mientan entre ustedes. Yo ya mentira suficiente por todos. F. El nombre de mi padre no estaba completo, solo la inicial, como si hasta en su propia confesión le costara firmar del todo. La sala se quedó muda. Casi podía oír el latido colectivo de todos los corazones en ese lugar. Ese día entendí, con una claridad dolorosa, que mi padre había muerto 2 veces, la primera, en la cama del hospital, la segunda, en esa hoja de papel. El sacerdote dobló la nota con cuidado. Nadie habló durante largos segundos. Al final, fue Daniel quien rompió el silencio. Yo no vine a reclamar nada, dijo, con voz ronca, ni a quitarles quién fue él para ustedes. Solo, ya no quería seguir siendo el secreto que él decidió que yo fuera. Sus palabras no tenían odio, tenían cansancio. Miré a mi madre. Sus ojos estaban inflamados, pero había algo nuevo en ellos, no solo dolor, sino una especie de alivio retorcido, como cuando una verdad que siempre sospechaste por fin toma forma y deja de perseguirte como sombra. Se secó las lágrimas, respiró profundo y, contra todo lo que yo esperaba, se levantó. Sus pasos resonaron en el piso brillante mientras se acercaba a Daniel. Todos contuvimos el aire. Pensé que lo iba a bofetear, que lo iba a echar, que iba a decir que mi padre era solo nuestro, pero no hizo nada de eso. Se paró a medio metro de él,
Lo miró de arriba abajo, buscando algo de su marido en ese rostro. «¿Tu nombre es Daniel, verdad?», preguntó, con voz baja. Él asintió. «Entonces, Daniel», dijo ella, «hoy enterramos a un hombre que nos mintió a los dos. A ti, al esconderte. A mí, al ocultarte. No sé qué hacer con eso todavía. Lo único que sí sé es que no voy a discutir contigo delante de su ataúd. La vergüenza que tenga que sentir es suya, no tuya». Hubo un murmullo de sorpresa. Mi madre volvió a su asiento sin decir nada más. Yo la miré como si la estuviera conociendo de nuevo. Había una fuerza en esa frase que me dio un punto donde sostenerme. Me levanté también. Las piernas me temblaban, pero di un par de pasos y me paré frente al ataúd. No hablé con mi padre, por primera vez. Hablé con los vivos. «No sé qué va a pasar después de hoy», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. «No sé si voy a poder perdonarlo, ni si voy a querer tener contacto con nadie más. Lo único que sé es que no voy a permitir que lo que él cayó se convierta en excusa para que nos destrocemos nosotros». Miré a Daniel. «No puedo decirte hermano hoy», admití, honesta. «Me dolería la boca, pero tampoco voy a llamarte mentiroso. No lo eres». Sus ojos se humedecieron. «Solo quiero despedirme», repitió, «y escuchar una vez que no estoy loco». «No lo estás», dije. Esa frase, tan simple, pareció aflojar algo en la sala. El sacerdote, con la nota todavía en la mano, añadió: «En un funeral no se discute, pero a veces la verdad exige micrófono». Hoy ya habló. Ahora, el resto depende de lo que cada uno haga con lo que escuchó. Esa frase se me quedó tatuada: «En un funeral no se discute, pero ese día la verdad exigió micrófono». Más tarde, cuando todo acabó, la gente empezó a irse. Las coronas de flores ya no imponían respeto, solo olían más fuerte. El café se había enfriado por completo. Las sillas plásticas quedaban desordenadas, algunas con abrigos olvidados. Me acerqué a una de las mesas del fondo para tomar un vaso de agua. Sentía a alguien detrás de mí. Era Daniel. «No voy a molestarte mucho», dijo, con una media sonrisa triste. «Solo quería agradecerte por no echarme». «No te hice ningún favor», respondí. «Tenías derecho a estar aquí, más que muchos otros, tal vez». Él bajó la mirada. «Mi madre no quiso venir», me contó. «Dijo que este no era su lugar, que nunca le dieron un lugar mientras él estaba vivo y que no lo iba a tomar ahora que está muerto». Yo no pude. Necesitaba escucharlo una vez por alguien que no fuera ella. Yo asentí. Nos quedamos callados unos segundos, compartiendo un silencio que no era cómodo, pero tampoco hostil. «Él iba a vernos», dijo Daniel al final. «Venía los martes, a veces los jueves. Decía que trabajaba de noche, que por eso no se quedaba tanto». Yo sabía que tenía otra familia. No sabía quiénes eran ustedes. Solo sabía que, donde sea que estuviera, ustedes eran lo suficientemente importantes como para que él nunca pronunciara sus nombres conmigo. Esa frase me perforó, porque yo había vivido lo contrario. Con nosotros, él nunca pronunció el nombre de nadie más. Dos mitades incompletas de un hombre entero. «Yo tampoco sabía que existías», confesé, «y eso ya no se puede cambiar». Él respiró hondo. «No vine a pedirte nada», recalcó, «ni tiempo, ni lugar, ni apellidos. Solo que si algún día alguien dice que yo inventé esto por dinero, tú recuerdes esa carta». «Lo haré», respondí. Nos miramos a los ojos. En ese instante entendí que tanto él como yo éramos víctimas distintas del mismo silencio. Caminé hacia la puerta de la sala. Antes de salir, volví la vista atrás una última vez. Vi el ataúd, el ramo que había puesto sobre la madera, la nota doblada en manos del sacerdote, mi madre sentada, más pequeña pero de pie por dentro, y parte de la familia repartida en dos grupos invisibles, los que preferían seguir creyendo en la versión cómoda, y los que, aunque les doliera, ya no podían desoír lo que habían escuchado. Ese día entendí que la verdad no siempre llega a tiempo para salvar nada. A veces llega solo para que las mentiras no se sigan reproduciendo.
Y también entendí algo más doloroso aún, que mi padre no era solo el héroe cansado que yo había construido en mi cabeza, pero tampoco era un villano de novela. Era un hombre lleno de miedo, que tomó decisiones cobardes y que, demasiado tarde, intentó al menos no llevarse su mentira a la tumba sin dejar rastro. Salí al pasillo. El aire afuera era más frío, pero se sentía más limpio. Mientras esperaba el coche de mi madre, miré el cielo gris a través de la claraboya de la funeraria y pensé en ti, en quien escucha esto. Si alguna vez te enteraste de una verdad así, tarde, en un lugar donde lo único que querías era despedirte en paz, quiero decirte algo, tu dolor es válido, tu rabia también. No estás obligado a perdonar rápido, ni a integrar de inmediato a nadie en tu vida. Pero si tienes poder sobre una cosa, decidir si la cobardía de otro se convierte o no en tu herencia. Yo decidí que no. No sé qué relación tendré con Daniel en el futuro. No sé si lo veré en Navidad o si solo hablaremos de vez en cuando. Lo que sí sé es que, si algún día tengo hijos y me preguntan por su abuelo, no les contaré solo la mitad amable. Les diré: tu abuelo fue un hombre que quiso vivir dos vidas y las vivió a medias, que amó, sí, pero también tuvo miedo, y que un día, en su funeral, la verdad decidió entrar por la puerta y pedir su silla, porque esconder lo que hizo no lo vuelve mejor, solo nos condenaría a repetirlo. Si esta historia te recordó algo que viviste o una verdad que llegó demasiado tarde, no hace falta que cuentes detalles. Si quiser, solo escribe abajo: yo también escuché algo que cambió todo. Voy a saber que, de alguna forma, ese día también hubo una verdad que exigió micrófono en tu vida. Y para terminar, te dejo una última pregunta: ¿preferirías vivir toda la vida con una imagen perfecta pero incompleta de alguien que amas? ¿O soportar el dolor de ver quién fue realmente, para no construir tu futuro sobre ese mismo silencio?